Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Desafíos en la materialización de los derechos humanos a partir de la aplicación del control de convencionalidad, y que hace parte del segundo ciclo de capacitación en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Desde la instauración del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, muchos han sido los desafíos que se presentan al momento de una real y efectiva materialización de los derechos humanos, consagrados no solo en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino en otros tratados de igual trascendencia para cada uno de los Estados miembros del sistema, entre ellos, por supuesto, nuestro país. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar la importancia del control de convencionalidad de nuestro Estado social y democrático de derecho, llegando a ser una pieza clave en la actividad judicial y en la formulación de políticas públicas en Colombia. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Esteban Javier Palacios León, abogado, especialista en Derecho Constitucional e Instituciones Jurídico-Procesales. Ha sido abogado asesor en el sector público en diferentes municipios del departamento de Nariño y se ha desempeñado también en el campo del litigio ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Actualmente se desempeña como docente de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación, y todas las inquietudes sobre conectividad, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta conferencia, con mucho gusto serán atendidas por nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Doctor Esteban Javier Palacios León, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, sé que nos va a hablar desde la bellísima capital de Nariño, la ciudad de Pasto. Tiene el uso de la palabra. Muy buenos días a todos los presentes. En primer lugar, quisiera enviar un saludo especial y afectuoso desde acá de la ciudad de Pasto a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Para mí de verdad es un gran honor volverlos a acompañar en una nueva charla. En esta ocasión ya no relacionado con filosofía del derecho como fue en otra ocasión, sino en un tema trascendental que tiene que ver con los derechos humanos y las herramientas que sirven para hacerlos efectivos, como es el caso del control de convencionalidad. A continuación voy a hacer presentación de unas diapositivas, las cuales me van a permitir a mí poder hacer una presentación más amena y más comprensible para el público en general. He decidido titular la siguiente charla como los desafíos en la materialización de los derechos humanos a partir de la aplicación del control de convencionalidad. A partir de esta temática, para que exista una mayor interacción y pueda haber un mayor desenvolvimiento de un tema tan trascendental, lo he decidido desarrollar a partir de 5 características que nos van a permitir analizar y reflexionar más a fondo este tema de derechos humanos y de su relación con el control de convencionalidad. En primer lugar, tenemos como primera característica el tratar de entender el concepto de control de convencionalidad. Es decir, cuál es su conceptualización, cuál es su manejo dentro del ordenamiento jurídico colombiano y a nivel regional a partir de lo que las sentencias y el precedente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha definido cómo esta herramienta es de vital importancia para que realmente exista una verdadera materialización de los derechos humanos a partir de la interpretación y del entendimiento de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Una vez habiendo realizado una breve conceptualización de lo que es el control de convencionalidad, como segunda característica,
Como segunda característica, he decidido tomar la explicación de las dos dimensiones a través de las cuales se aplica este concepto. Una dimensión concreta, control de convencionalidad concreto, y una dimensión flexible, control de constitucionalidad difuso. El control de constitucionalidad concreto va a caer en cabeza de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como lo vamos a ver más adelante. Mientras que el control de constitucionalidad, el control de convencionalidad difuso va a recaer en cabeza de los jueces y de todos los funcionarios dentro de los estados a nivel interno. Existe una responsabilidad frente a la aplicación efectiva de esa convención y de los demás tratados internacionales, y es por ello que se ha dado esa dimensión para poder entender de mejor forma cómo es que opera esta figura a partir de la aplicación de la convención. Una vez revisada esa doble dimensión del control de convencionalidad, pasaríamos a una tercera característica que se encuentra estrechamente vinculada con lo que nosotros hemos entendido por parte de la jurisprudencia y del precedente como la fuerza vinculante del control de convencionalidad. Es más, incluso han existido posturas, las cuales vamos a revisar durante el transcurso de esta charla, que han abogado por señalar que el control de convencionalidad no ha tenido el impacto, no ha tenido la fuerza que debería tener, mientras que otro sector aboga porque el control de convencionalidad sea simplemente un criterio auxiliar de aplicación para los jueces y para los funcionarios en general dentro de un determinado estado. Posteriormente revisaríamos lo que es la aplicación directa de ese control de convencionalidad a partir de una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cuál sería? ¿Solamente hablamos de control de convencionalidad cuando nos referimos a la convención? ¿O será que lo podemos hacer extensivo a otros tratados internacionales que hacen parte del sistema interamericano de los derechos humanos? ¿Será que es posible? ¿Será que es factible? Y es más, incluso me atrevería también a hacer otra pregunta de reflexión, la cual lo vamos a tocar y la vamos a intentar responder, y es que si ese control de convencionalidad también se puede hacer extensivo a otros tratados internacionales que, teniendo la misma jerarquía que la convención, sin embargo y sin pertenecer al sistema interamericano, también podrían servir como parámetros de control de convencionalidad, como por ejemplo los convenios y los tratados y los pactos firmados con la Organización de Naciones Unidas. Por último, como última característica, quisiera hacer relación a cómo este concepto de control de convencionalidad interactúa con otras figuras de orden constitucional a nivel interno, como es el bloque de constitucionalidad y el control de constitucionalidad. Aquí es importante recordar una cosa, y es que muchas veces se piensa o se ha creído que el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad son herramientas que posiblemente pueden llegar a chocar o que no son compatibles, o que pueden incluso hasta poner en entredicho la aplicación del principio de supremacía de constitucionalidad, que es una tesis que se ha manejado. Pero hay que recordar que en medio de esos dos, del control de constitucionalidad y del control de convencionalidad, existe una tercera figura que es el bloque de constitucionalidad. Y a partir del bloque de constitucionalidad se intenta tratar de conciliar esos dos conceptos que sean compatibles y que no choquen. Lo vamos a ver y lo vamos a tratar de analizar con un ejemplo para poder entender mejor esa interacción. A partir de estas 5 características, he decidido o he intentado tratar de explicar cuáles vendrían a ser en cada una de ellas los desafíos que se presentan al momento de esa materialización de los derechos humanos a través de esta figura que ha sido relevante
no solamente en el ordenamiento jurídico colombiano, sino en todos los ordenamientos jurídicos de los demás estados que hacen parte del sistema interamericano de los derechos humanos. En ese orden de ideas, quisiera comenzar con la primera característica, que es la conceptualización de la figura del control de convencionalidad. En ese sentido, en ese orden de ideas, el control de convencionalidad nació en el año 2006 a través de una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos conocida como Almonacid Arellano versus el Estado de Chile. En ese pronunciamiento, la Corte Interamericana por vez primera menciona la figura del control de convencionalidad. Y para poderlo entender, quisiera hacer una analogía frente a la forma como se desarrolla el control de constitucionalidad en Colombia. Como todos sabemos, el control de constitucionalidad aquí en Colombia parte de un análisis en el que la Corte Constitucional, como órgano máximo, guardiana de la Constitución, hace una reflexión y hace un estudio respecto a las normas de inferior jerarquía que no se encuentren en compatibilidad con los preceptos normativos de la Constitución. Es una herramienta a través de la cual se intenta verificar que normas de inferior jerarquía a la Constitución no se contradigan con su contenido. Ahora bien, si hay una contradicción, si hay un choque, todos sabemos que esas normas de inferior jerarquía deben desaparecer del ordenamiento jurídico. De esa función se ha encargado de forma general la Corte Constitucional. Eso es en términos muy abstractos, como se entiende esa figura del control de constitucionalidad. Teniendo en mente eso, el control de convencionalidad funciona de la misma forma. Pero la diferencia es que el parámetro de interpretación y el parámetro de control no va a ser la Constitución de cada país, sino que va a ser la Convención Americana de los Derechos Humanos. A partir del contenido normativo, de los principios, de los derechos humanos que nosotros encontramos dentro de la Convención, la Corte Interamericana, cada vez que conoce de casos concretos, hace ese control y verifica si las normas de ese estado en particular se encuentran adecuadas o no se encuentran adecuadas a la Convención Americana. Como ustedes saben muy bien, como todos lo sabemos, cada vez que la Corte Interamericana resuelve una situación particular en contra de un estado, porque precisamente el sistema interamericano se activa cuando se interponen denuncias o quejas en contra del Estado por violación de derechos humanos. Entonces, la Corte Interamericana, cuando conoce de esos casos, después de hacer todo un procedimiento previo, del cual, pues, digamos, no voy a hablar en estos momentos porque sería el tema de otra conferencia o de otra charla, al momento de que la Corte conoce de esos casos, y si la Corte encuentra que existen normas jurídicas que hacen parte de ese Estado y las cuales se anteponen ante la Convención, entonces la Corte Interamericana, mediante la sentencia, le puede ordenar a ese Estado que elimine, que modifique o que adecue ese sistema jurídico, esas normas, a lo que establece la Convención Americana. Eso es, en suma, lo que nosotros entendemos por control de convencionalidad. ¿Cuáles son sus fundamentos? Sus fundamentos van a ser el principio de pacta sunt servanda y el principio de buena fe, ya que a través de ellos el Estado, en particular nuestro Estado colombiano, al momento de ratificar esa convención, se obliga a acatar todos los mandatos que en ella se establecen. Y no solamente eso, sino que Colombia también ha reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana. Y al reconocer su jurisdicción,
también de forma implícita, pues reconoce sus pronunciamientos, sus fallos y las órdenes que ésta emite. Una de esas órdenes muchas veces va dirigida a que los estados deben de modificar esas normas cuando ellas no se encuentran acordes con la convención. A partir de aquí, a partir de este momento, como lo acababa de señalar, ¿sí?, que se aplica pues unos principios como el de buena fe, como el principio de pacta sunt servanda. En los artículos constitucionales encontramos lo que es el artículo 4, el artículo 9, el artículo 93 y 94, es que se desarrolla esta figura del control de convencionalidad, por lo menos para el Estado colombiano. Habiendo hecho esa conceptualización de lo que es el control de convencionalidad, hay una segunda característica que está relacionada con las modalidades o la doble dimensión del control de convencionalidad. Existe un tipo de control de convencionalidad que se denomina concentrado. Este control de convencionalidad concentrado, como ya lo había mencionado al inicio, está en cabeza de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Hagamos de cuenta y volvamos a hacer otra analogía. En Colombia, la guardiana de la Constitución es la Corte Constitucional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 241, de forma general. Ahí se encuentran las funciones y los deberes que a la Corte Constitucional le corresponden frente a nuestra Constitución. En el caso del control de convencionalidad, esas funciones de guardar la aplicación de esa convención le corresponden a la Corte Interamericana. Es la guardiana del sistema interamericano, es la guardiana de la convención. Es la que mediante sus sentencias, como ya lo había mencionado, como ya lo había dicho, se encarga de hacer cumplir el contenido normativo a cada uno de los estados. A cada uno de los estados miembros que tienen reconocido, que tienen ratificado todo el parámetro del sistema interamericano de los derechos humanos. Esa función es importante, esa función es vital, ya que los estados, al momento de hacer ese reconocimiento, se obligan a lo que las sentencias de la Corte Interamericana pues manifiestan, como lo acabo de mencionar. Ese control de convencionalidad, como lo decía, es de carácter concentrado, porque radica exclusivamente en cabeza de la Corte Interamericana. Pero, no solamente existe el control de convencionalidad concentrado, sino que también existe un control de convencionalidad difuso. Y se preguntarán, bueno, ¿en qué consiste el control de convencionalidad difuso? Que a mi modo de ver es más interesante que el mismo control de convencionalidad concentrado. ¿Por qué razón? Porque se supone que a partir de esta configuración, todos los funcionarios que hacen parte de un Estado, todos los servidores que cumplen una función, jueces, magistrados, la fiscalía dentro de la rama judicial, lo que es la rama legislativa, por ejemplo, Congreso de la República, lo que es el Ejecutivo, deben también de aplicar ese control de convencionalidad. Aquí quiero hacer unas precisiones, unas aclaraciones para que no vayan a existir confusiones. Obviamente, los jueces y los magistrados son por excelencia, cada vez que fallan un caso, los que están directamente en la obligación de verificar la compatibilidad de sus fallos con lo que establece no solamente la Constitución, sino la Convención Americana. Eso es, digamos, entendible y uno pues lo limitaría hasta ese punto. Pero resulta que se hace extensivo ese control de convencionalidad, no solamente en la actuación judicial, sino también en las actuaciones administrativas, por parte del Ejecutivo, por parte de los funcionarios que hacen parte de la administración pública, el Congreso de la República al momento de legislar. Pero bueno, entonces ellos, ¿cómo aplicarían ese control de convencionalidad difuso? Pues bien, cada vez que, por ejemplo, el Congreso de la República emita
una ley que tenga que ver con derechos humanos, esa ley debe haber sido proferida de conformidad a lo que establece la Convención Americana. Ahí el Congreso de la República está aplicando ese control de convencionalidad difuso. Está verificando que su producción legislativa esté de acuerdo con ese sistema interamericano encabezado por la Convención Americana. Lo mismo el Ejecutivo. El Ejecutivo también, cada vez que haga sus actuaciones administrativas, y en general, todos los funcionarios que hagan parte, todos los servidores que hagan parte de la administración pública tienen también esa obligación de que esas actuaciones deben estar de acuerdo no solamente con la Constitución, como una presunción de legalidad, como una presunción de constitucionalidad. Incluso me atrevería a decir la existencia de una especie de presunción de convencionalidad frente a la Convención. Y cuando hablamos de la función pública, cuando hablamos del Ejecutivo, eso también cobija, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, cobija a la fuerza pública en general, que también sus funciones deben ir encaminadas a respetar y a garantizar los derechos humanos establecidos en esa convención. No solamente se trata de un límite, no solamente se trata de una limitación de la Constitución, sino que va mucho más allá. Y es por eso que en la quinta característica quisiera discutir un poco sobre la aplicación del principio de supremacía constitucional y cómo supuestamente, y entre comillas lo dejo, cómo aparentemente pues choca con esa figura del control de convencionalidad, aunque vamos a ver que eso se ha reconciliado, que se ha llegado a una especie de diálogo que ha permitido que las dos figuras sean armónicas y se apliquen en unidad. Pero reiterando una vez más, esa función implica que en nuestras actuaciones nosotros debemos verificar, debemos estudiar, debemos reflexionar ese control de convencionalidad difuso. Entonces miren que hasta aquí hemos revisado lo que es la conceptualización del control de convencionalidad de forma general y sus dos modalidades, que son el control de convencionalidad concentrado en cabeza de la Corte Interamericana y el control de convencionalidad difuso en cabeza de los jueces, magistrados, la Fiscalía como ente acusador, se extiende al Ejecutivo, se extiende al Legislativo, se extiende a los organismos de control, Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, personerías, a nivel territorial, alcaldes, todos deben conocer la existencia y deben tener una noción previa sobre lo que es el sistema interamericano por su importancia frente a la materialización de los derechos humanos. Ese es un desafío que nosotros debemos afrontar y es una situación que se debe de aclarar porque de esa forma nuestro ordenamiento jurídico se complementa de forma armónica con la normatividad existente en el sistema interamericano. Esta segunda característica y específicamente el control de convencionalidad difuso me llevan a una tercera característica. Que he decidido plantearla en forma de pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Será que el control de convencionalidad solo se limita a la aplicación e interpretación de la Convención Americana o se hace extensiva a otros tratados o instrumentos que componen el sistema interamericano, incluyendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Aquí también han nacido, digamos, una serie de confusiones, o bueno, no confusiones, sino, digamos, un poco de algo de desconocimiento, porque uno piensa que el control de convencionalidad solamente se limita a la convención, pero eso no es así, ya que el sistema interamericano no solamente está compuesto por esa convención, sino que también está compuesto por otros tratados internacionales que son de igual importancia a la convención.
Y esos tratados internacionales resulta que en las mismas palabras de la Corte Interamericana también sirven como parámetro para aplicar el control de convencionalidad. ¿Cuáles son esos tratados? ¿Cuáles serían? Primero, tenemos la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, la cual Colombia la ha ratificado. Segundo, tenemos el Protocolo de San Salvador, que hace referencia a los derechos económicos, sociales y culturales. Tercero, tenemos la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Y cuarto, tenemos la Convención Belén do Pará, que hace referencia a la erradicación de la violencia contra la mujer. Estos son, por decirlo así, los tratados más importantes. Son como el núcleo o el epicentro de esa convención americana, perdón, de ese sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, los jueces, por ejemplo, a partir de la aplicación de un control de convencionalidad difuso, o la Corte Interamericana a partir del control de convencionalidad concentrado, perfectamente puede utilizar como parámetro cualquiera de estas convenciones, cualquiera de estos tratados internacionales, y hacer y verificar si las normas jurídicas de los estados internos se adecúan o no se adecúan a su contenido. Esa es como otra aclaración que es importante realizarla, porque muchas veces uno piensa que con conocer la Convención Americana se aplica el control de convencionalidad, y no. El control de convencionalidad también se puede ejercer respecto a estos 4 tratados internacionales y los tratados internacionales que se ratifiquen y que se firmen y que se emitan a partir del sistema interamericano de los derechos humanos. Entonces, aquí hay una circunstancia muy particular y muy especial, y es que obliga no solamente a los jueces, desde una perspectiva difusa, sino a todos, a conocer, a estudiar, a reflexionar sobre cada uno de ellos, ya que a partir de su entendimiento, nosotros podemos aplicar de forma correcta ese control de convencionalidad. Ahora bien, también quisiera hacer otra pregunta, una segunda pregunta, que esa la dejo para el público como reflexión, aunque la vamos a intentar responder lo más rápido posible o como el tiempo nos dé, y es la siguiente pregunta. ¿Se podría aplicar la figura del control de convencionalidad desde una perspectiva difusa respecto de tratados internacionales que no hagan parte del sistema interamericano? ¿Eso qué quiere decir? ¿Será que un juez, un magistrado, amparándose bajo la figura del control de convencionalidad difuso, podría aplicar, por ejemplo, un tratado internacional, como es el caso del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, dentro de sus sentencias? O, por ejemplo, haciendo alusión a otro sistema a otro sistema de protección de derechos, como es el caso del sistema interamericano, como es el caso del sistema de derechos internacionales humanitarios, también podría ser que hagan parte de ese control de convencionalidad, o incluso dentro del sistema de derecho penal internacional, el Estatuto de Roma. ¿Será que también pueden servir como parámetros de control de convencionalidad? Para mí la respuesta es que sí. Si nosotros partimos de la idea de que cuando hablamos de derechos humanos, partimos de otro principio, que es el de universalidad, entonces, al estos tratados internacionales tener esa característica de universalidad para los estados que los han ratificado, como el caso de Colombia, los jueces también tendrían esa obligación de aplicar esa figura de control de convencionalidad, al menos desde una perspectiva difusa. Esa es la situación cuando nosotros intentamos hacer extensivo ese control de convencionalidad a otros tratados internacionales que, si bien es cierto,
no hacen parte del sistema interamericano, pueden servir como esa luz, como un faro, cada vez que los jueces en materia de derechos humanos que quieran decidir un caso y entrar a verificar el contenido normativo de todos estos pactos suscritos con la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, como es el caso del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, o el caso de los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, o como lo decía hace un momento, el Estatuto de Roma. Su contenido perfectamente puede servir como esa directriz o ese parámetro para que los jueces, para que los magistrados tengan esa capacidad, tengan esa, bueno, más que capacidad, esa potestad de entrar a resolver un caso, ya no solamente incluso con ese sistema regional de derecho internacional humanitario, sino también, es decir, a todos ya estos pactos. Entonces miren que esa es una pregunta interesante que se las dejo para que ustedes la analicen. Me imagino que van a existir posturas que están de acuerdo, que están en desacuerdo, pero pues esa es la idea. La construcción crítica a partir de este tipo de planteamientos que nos permiten discutir, que de cierta forma nos permiten discernir sobre esos desafíos que representa una verdadera materialización de los derechos humanos, sobre todo en estos momentos tan complejos que está atravesando nuestro país y que precisamente resulta de mucho interés esta conceptualización, porque el Estado colombiano, desde una perspectiva jurídica, es responsable, bueno, y no solamente desde una concepción jurídica, sino también política, es responsable frente a la violación sistemática de los derechos humanos que se presenten al interior de su territorio y que hace que los organismos a nivel internacional entren a actuar si no hay las plenas garantías de su protección a nivel interno. Y una figura de esas perfectamente podría ser ese control de convencionalidad. Y no solamente a partir, como lo acabo de decir, de lo que señala el sistema interamericano. No nos debemos limitar a ello, sino que lo debemos hacer extensivo a los demás tratados internacionales que hacen parte de esa defensa, de esa protección de derechos humanos a nivel universal. Una vez habiendo planteado esta pregunta dentro de esta tercera característica, paso a una cuarta característica en la cual me voy a detener un poco porque es la que más dificultades suele representar en su entendimiento. Y es la cuestión de la fuerza vinculante del precedente y su jurisprudencia, es decir, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos frente a los Estados miembros o a los Estados parte. No hay que desconocer que en Colombia, por lo menos, o bueno, también a nivel latinoamericano, ha existido un fuerte arraigo por tesis de carácter formalista, positivismo decimonónico, como se conoce por parte de los académicos. A veces ese positivismo decimonónico, ese formalismo, nos llevaba a plantear que pues básicamente las fuentes formales y obligatorias son las que expide el órgano legislador, para el caso colombiano el Congreso. Eso no es que haya cambiado, esa concepción sigue siendo vigente y nuestra Constitución lo contempla de esa forma. Pero la discusión que por lo menos se dio a partir de la Constitución de 1991 es frente a la fuerza vinculante de la jurisprudencia y el precedente emitido por los jueces. Siempre ha existido esa discusión, siempre ha existido ese debate, sobre todo en la interpretación del artículo 230. Criterio auxiliar, criterio formal, criterio material, en fin. Es una cuestión que todavía de fondo no se ha resuelto 100%, todavía siguen existiendo voces disidentes frente a
frente a este punto. Y esa misma circunstancia también se aplica al precedente y a la construcción jurisprudencial emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Está claro que bajo el principio de pacta sunt servanda y el principio de buena fe, las sentencias que se emitan en contra de un Estado en particular tienen que ser acatadas. Eso creo que no hay cuestionamiento frente a ello, es un entendimiento claro. Para los Estados que respetan la jurisdicción de la Corte Interamericana, pues es algo que no debería tener mayores implicaciones y mayor debate. El debate se presenta, como lo acabo de decir, es en la construcción de ese precedente y de jurisprudencia respecto a los demás estados. ¿Qué implica para ellos? Que directamente, perdón, si bien es cierto, pues no tienen que acatar directamente pues órdenes de la Corte Interamericana, pero de forma indirecta las reglas y las subreglas que construye la Corte Interamericana, pues se supone que deberían también ser tenidas en cuenta, deberían ser vinculantes en esa actividad judicial, en los estados internos, dentro del control de convencionalidad difuso. ¿Por qué hago esa apreciación? ¿Por qué hago ese planteamiento? Por la misma razón que he venido comentando. Si se ratifica un convenio, un tratado, si se reconoce una jurisdicción a nivel internacional, lo más lógico es que a partir de ese reconocimiento de la jurisdicción también se reconozca esa jurisprudencia y ese precedente. Que haya una vinculación efectiva. Porque es lo mismo que ocurre a nivel interno, por ejemplo, con la Corte Constitucional. Las sentencias de la Corte Constitucional en materia de constitucionalidad son vinculantes para todos los jueces. Entonces, frente al concepto de convencionalidad, uno partiría del mismo principio, que el precedente y las sentencias emitidas por la Corte Interamericana también deben ser vinculantes para los jueces en materia de derechos humanos. Y una sentencia de la Corte Interamericana también tiene básicamente la misma estructura que una sentencia de un juez a nivel interno. Aprender a identificar las reglas y las subreglas y aprender a construir líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana serían también un desafío importante para nuestros jueces y magistrados, ya que cada vez es más creciente esa necesidad de que los casos que se conocen sean resueltos también a partir de esa configuración de reglas, de esa configuración de subreglas, que son al fin de cuentas lo que permiten interpretar de forma correcta el contenido normativo de todos los tratados internacionales que hacen parte de la Convención. Sé que lo que estoy diciendo es bastante complejo, es bastante debatible incluso. Me pueden estar aquí señalando también precisamente que de pronto lo que estoy diciendo puede ser algo idealista, pero creería yo que el avance del ejercicio del derecho, de su dinamismo, implica eso, implica una crítica a la construcción de nuestros propios cimientos. Y eso abarca este tipo de temas. Esa concepción de fuerza vinculante, de que los jueces, de que funcionarios que cumplen actividades administrativas, de que nuestro propio legislativo, de que nuestros órganos de control estén en la obligación de estudiar ya no solamente las convenciones o los tratados, sino también las sentencias que emite la Corte Interamericana, son de gran trascendencia. Miren, por ejemplo, aquí está la sentencia C-370 de 2006. En esa sentencia, la Corte Constitucional es enfática en señalar la fuerza vinculante de ese control de convencionalidad, específicamente de las sentencias que emite la Corte Interamericana.
Lo mismo el Consejo de Estado, también tiene varios pronunciamientos. En esos pronunciamientos, creo que el Consejo de Estado ha sido uno de los tribunales que más ha aplicado ese concepto de control de convencionalidad, por ejemplo, en temas relacionados con el concepto de reparación integral, una concepción que tiene también sus orígenes en los pronunciamientos emitidos por la Corte Interamericana. En ese sentido, la posición que yo siento en este momento es de que existe una obligatoriedad en acatar esas reglas y esas subreglas de la Corte Interamericana, al menos en temas de derechos humanos. Como lo decía hace un momento, nuestro país está atravesando por una situación muy delicada en la cual ha sido evidente la violación de los derechos humanos. Y tener claridad en estas herramientas nos permite a nosotros poder ejercer un mejor control de convencionalidad para que la convención y todos los demás tratados sean respetados por parte del Estado. Como lo decía en un principio, y qué pena ser tan reiterativo, pero en estos temas el Estado está en la obligación y el Estado tiene una responsabilidad frente a su cumplimiento. Cuando hay incumplimiento, el Estado prácticamente es el condenado, como ha ocurrido con muchas sentencias que ha emitido la Corte Interamericana. Entender, vuelvo y lo repito, comprender esta concepción nos permite a nosotros superar ese desafío también. Tratar de extenderlo nos permite hacer una aplicación más efectiva y materializar de verdad esos derechos humanos. Teniendo en cuenta esta cuarta característica, que también la dejo como reflexión, y espero que así sea, tenemos una quinta característica que es la forma como interacciona la figura del control de convencionalidad en nuestro ordenamiento jurídico. Esto ya es más específico, por decirlo de una forma más clara. ¿Cómo el control de convencionalidad interactúa con el control de constitucionalidad y con la figura del bloque de constitucionalidad? Aparentemente puede existir una especie de choque entre estas tres figuras, pero en realidad no es así. Estas tres figuras se complementan, como lo acabo de decir. Se ha tratado de cuestionar un poco la aplicación del principio de supremacía constitucional cuando se le da prevalencia a la configuración del control de convencionalidad. Pero aquí es muy importante tener en cuenta el papel o el rol que juega el concepto de bloque de constitucionalidad, ya que esta figura del bloque de constitucionalidad precisamente lo que intenta es hacer conciliar lo que el artículo 93 de la Constitución dice sobre la ratificación de los tratados internacionales y de su prevalencia dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Y por lo tanto de una especie como de prevalencia del control de convencionalidad, pero digámoslo de esta forma, eso no es que sea así. Y para eso se ha diseñado ese bloque de constitucionalidad. ¿Qué entendemos por bloque de constitucionalidad según la sentencia C-225 del 94? El bloque de constitucionalidad es la incorporación de tratados internacionales, o bueno, de normas jurídicas de igual jerarquía a la Constitución, pero que no se encuentran establecidas dentro del cuerpo normativo de la misma, sino que se encuentran establecidas en otros cuerpos normativos, como es el caso de los tratados internacionales. No están expresamente ahí, escritas, no las podemos leer directamente en la Constitución, pero por remisión, por ejemplo, existen tratados internacionales que al desarrollar principios y derechos fundamentales, como el caso de los derechos humanos, pues obviamente tienen una misma jerarquía. Y al tener esa misma jerarquía, sirven
de parámetro de control de constitucionalidad. Aquí viene esa conciliación, aquí viene esa compatibilidad con el control de convencionalidad, ya que cuando un juez aplica el control de convencionalidad, per se también está aplicando control de constitucionalidad. Si un tratado internacional, como por ejemplo la Convención Americana, que es la principal, o que es uno de los principales tratados que sirven para ejercer control de convencionalidad, es reconocida, es ratificada en nuestro ordenamiento jurídico colombiano, pues evidentemente, al hacer un control de constitucionalidad, también estoy haciendo un control de convencionalidad. Ahí es donde estas dos configuraciones pueden llegar a ser compatibles. Ahora bien, un juez puede perfectamente hacer ese control de constitucionalidad en un apartado de la sentencia y posteriormente hacer el análisis del control de convencionalidad a partir de la aplicación de estos tratados internacionales. Puede llegar a existir un problema, puede llegar a existir una situación muy particular, y es cuando la misma Constitución podría llegar a contradecir la Convención. Ahí sí existiría como una especie de choque, porque si la Constitución en su cuerpo normativo es la que posiblemente esté en contravía de la Convención Americana, se supondría que la Convención Americana posiblemente esté por encima de la misma Constitución. Esto es algo, digamos, bastante duro de decir, porque cuestionaría lo que es el principio de supremacía constitucional. Creería yo que eso se resuelve, como lo digo, a través de la configuración del bloque de constitucionalidad. Porque ese bloque de constitucionalidad lo que hace es que haya una armonía, tanto entre las convenciones o los tratados internacionales y el ordenamiento jurídico interno. Y si hay un choque como esos, entonces debería existir una adecuación de la misma Constitución frente a lo que señala la Convención Americana. Ya han existido algunos casos, en Chile, por ejemplo, en la sentencia La Última Tentación de Cristo versus el Estado de Chile, donde básicamente Chile tuvo que, por orden de la Corte Interamericana, reformular unos apartes, unos artículos de la Constitución de ellos, porque iba en contravía de la Constitución. Exacto. De otra forma, como la obligatoriedad, como lo decíamos en el cuarto punto, que tiene esta configuración del sistema interamericano en cada uno de los estados que la ha reconocido. Este también es un planteamiento que yo hago a manera de reflexión para todos ustedes, para que nosotros los discutamos, para que tengamos esa oportunidad de debatirlos. No es que yo esté diciendo que sea eso la última palabra, en absoluto. Pero a partir de ello podemos abrir un debate, podemos abrir un diálogo, porque efectivamente eso es lo que representa, como lo decía, los desafíos en cuanto a la materialización de los derechos humanos a partir de la aplicación de ese control de convencionalidad. Ese es el sentido del título que yo le he querido otorgar a esta charla, a esta conferencia. Poder determinar de forma clara cómo vamos superando cada uno de esos elementos que lo que de pronto pueden llegar a hacer es que los derechos humanos no se materialicen realmente. Entonces, a modo de conclusión, podemos señalar lo siguiente. El control de convencionalidad no solamente es un parámetro que parte de la Convención Americana, sino que se puede hacer extensivo frente a todos los tratados internacionales que hacen parte del sistema interamericano. Dejando la pregunta de reflexión, ¿lo puedo hacer extensivo a otros tratados internacionales que no hagan parte del sistema interamericano? Acotación, aplicación del principio de universalidad que tienen los derechos humanos, que para mí sería que sí. La fuerza vinculante, recordemos, nosotros nos fundamentamos
en el principio del pacta sunt servanda y de buena fe cuando suscribimos tratados internacionales, cuando reconocemos la jurisdicción internacional de organismos como la Corte Interamericana. Entonces su jurisprudencia tiene una fuerza vinculante. Sus reglas son un parámetro de interpretación extensiva a la hora de resolver casos. Tercero, el control de convencionalidad no solamente se aplica por parte de los jueces o por parte de los miembros de la rama judicial, no. Con esto termino la charla para posteriormente escuchar las correspondientes preguntas. Muchas gracias, doctor Palacios, por su muy interesante y clara intervención acerca de este tema tan interesante para la práctica judicial. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Palacios. ¿Es deber de los jueces en su facultad de administrar justicia aplicar las normas integrantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Frente a la pregunta, como lo acababa de señalar al momento de realizar las conclusiones, desde mi punto de vista, realmente debe existir una obligación por parte de los jueces de conocer, de estudiar, no solamente la Convención Americana, no solamente sus tratados complementarios, haciéndole extensivo a los otros tratados internacionales de carácter universal, como los que mencioné durante la charla, sino también a el conocimiento y a la construcción de líneas jurisprudenciales incluso de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ya que en muchas de ellas encontramos reglas, encontramos subreglas que nos van a permitir como jueces, como magistrados, aplicar una interpretación más clara frente a lo que la Convención nos quiere decir. ¿Y eso qué hace? Que los jueces tengan un papel mucho más activo del que tienen actualmente en cuanto a la protección y a la garantía de los derechos humanos. La idea es aplicarlos a plenitud, porque recordemos que estos derechos humanos son elementos que permiten que la condición, que la dignidad del ser humano pueda ser respetada por parte de los estados. Así que los jueces, a mi modo de ver, en conclusión, y respondiendo la pregunta, es que están en el deber de conocer las sentencias de la Corte Interamericana, de estudiar, de analizar más a fondo la Convención Americana. Hay muchos ejemplos. Yo creo que el Consejo de Estado ha sido uno de los tribunales que mejor ha ilustrado la aplicación del control de convención en Colombia. Entonces a mí me parece que la respuesta iría encaminada a ello, a que los jueces están en esa obligación de conocer el control de condicionalidad y de aplicarlo. Muy bien, doctor Palacios. ¿Cómo se podría complementar el control de convencionalidad y constitucionalidad en la protección y garantía de los derechos fundamentales? Una verdadera comprensión del concepto de bloque de constitucionalidad, ya que es a través de esta figura que se hace ese intento de conciliar esos dos conceptos, tanto el de bloque de constitucionalidad como, tanto el de control de constitucionalidad como el de control de convencionalidad. Recordemos, está en juego el principio de supremacía constitucional, pero a consideración la figura de la nación coherente, correcta, frente a estas dos fórmulas. ¿Sí? Entonces, mientras exista esa armonía, creería yo que los jueces perfectamente pueden dar aplicación a los dos tipos de control, teniendo el uno como fundamento la convención y todos los tratados que la complementan al momento de resolver una sentencia. Existe argumentativa dentro de una sentencia que les facultaría a los jueces poder resolver a partir de los dos tipos de control. Se puede llegar a presentar el problema, como lo decía, es cuando de pronto la Constitución no es tan compatible con el sistema interamericano. Pero vuelvo y lo repito, creo yo que es claro la aplicación de un principio como el de pacta sunt servanda, que obliga a los estados a adecuar sus ordenamientos jurídicos a ese sistema interamericano de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, creo que sí es factible, que sí es posible y que se complementan entendiendo muy bien la figura del bloque de constitucionalidad. Hay que
digámoslo de esta forma, estudiar más a fondo, ser más claras en la aplicación del bloque de constitucionalidad y así podemos evitar posibles choques entre el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. Nuestro agradecimiento especial al doctor Esteban Javier Palacios León por su pertinente explicación acerca de la especial importancia del control de convencionalidad que ha permitido comprender, por una parte, la importancia de los tratados internacionales que tiene el ordenamiento jurídico colombiano y por otro, el de visualizar la forma en que la Constitución Política de 1991 se complementa con este tipo de instrumentos para ampliar la gama de derechos que necesariamente deben ser promovidos y garantizados en favor de toda la ciudadanía. Agradecimiento también a las servidoras y servidores judiciales y a todas las personas que de alguna manera se han interesado en esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan también a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. Y terminamos con una frase a propósito del tema de hoy, del jurista italiano Francisco Carnelut. No os dejéis, ante todo, seducir por el mito del legislador. Más bien, pensad en el juez, que es verdaderamente la figura central del derecho. Un ordenamiento jurídico se puede concebir sin leyes, pero no sin jueces. Muchas gracias. Feliz día para todos y para todas.